Hola a todos, ¿cómo están? En la clase de hoy vamos a ver cómo crear objetos y clases en JavaScript. Ustedes ya están familiarizados con la creación de clases y objetos en otros lenguajes de programación que han visto en asignaturas anteriores a esta. Con lo cual el objetivo de esta clase no es abordar por completo el paradigma de la programación orientada a objetos, sino simplemente enfocarnos en cómo construir nuestras clases y nuestros objetos utilizando el lenguaje JavaScript. Para comenzar podemos decir que existen distintas formas de construir objetos en JavaScript. La flexibilidad que tiene este lenguaje también se aplica a la hora de trabajar con programación orientada a objetos. Si nos vamos al ejemplo puntual que tenemos en pantalla, podemos ver cómo en las dos primeras versiones que estamos viendo aquí, estamos creando objetos los cuales solamente van a permitir una única instancia de estos. ¿Qué quiere decir? De la manera en la que estoy declarando person1 y person2, ya sea en person1 asignándole a la variable directamente un objeto JSON que contiene first name y last name, y en el segundo ejemplo person2 utilizando el constructor newObject al cual le voy a asignar dos atributos first name y last name, voy a estar creando dos objetos totalmente distintos entre sí, aún teniendo los mismos atributos y valores. Cuando decimos que son distintas instancias, por supuesto son distintos lugares de memoria, pero también, aunque su declaración de atributos sea exactamente igual, pertenecen a definiciones distintas, ya que no hay una clase que defina justamente una estructura similar para utilizar para estas dos variables de tipo person. Si vamos al siguiente ejemplo, donde vemos que declaramos una variable person3 a la cual estamos asignando person2, lo que podemos decir es que asignar un objeto a otra variable no va a generar una copia del objeto, sino que es el objeto en sí mismo. Es decir, que person3 es person2. Lo que estamos queriendo decir es que no estoy generando otro objeto nuevo, sino que básicamente person2 y person3 van a apuntar a la misma instancia y por lo tanto a la misma región de memoria. Utilizando console.log y pasando como parámetro cualquiera de estos objetos, voy a poder justamente ver esos atributos de los objetos, ¿sí? Podemos utilizar una función para poder crear clases y objetos. Utilizando en este caso function person, el cual recibe dos atributos, first name y last name, me permite declarar en su interior dos atributos, first name y last name, que van a recibir los valores provistos a través del constructor. De la misma manera, lo podemos hacer declarando una variable, en este caso employee, a la cual le vamos a asignar directamente una function que va a tomar como valores employee ID, first name y last name, va a setear esos valores en los atributos que se están declarando en el momento, e incluso puedo declarar un método para esta clase denominado fullName, que también es una function y que va a retornar la concatenación de first name y last name. Con esto resumimos que podemos declarar las clases de dos maneras: con la instrucción function y el nombre de la clase, pasando los atributos, o mejor dicho, los parámetros de los atributos que queremos completar, como así también podemos declarar una variable a la cual le vamos a asignar una función que posee la declaración de la clase. En la definición de una función utilizada para una clase, el comando this o la sentencia this hace referencia al owner de esta función. En este caso estamos hablando del mismo objeto. Cuando queremos declarar un método para una clase, no es ni más ni menos que otra function dentro de la función principal asignada a un atributo de esa clase, y esa function va a realizar algún tipo de rutina de código. En este caso particular que estamos viendo en pantalla, simplemente concatenamos first name y last name para hacer un return y por lo tanto devolver el full name del employee.
Los métodos, al igual que en otros lenguajes de programación, a la hora de invocarlos, se invocan con paréntesis, como es el caso de employee.fullname. Si hacemos la invocación de este método sin los paréntesis, lo que vamos a obtener es que nos retorne la definición de la función, es decir, el código que está dentro de ese método. Hay una parte importante para aclarar, que es justamente lo que nos diferencia JavaScript de otros lenguajes, que es el prototype. Podemos decir que cuando una función es creada, por lo tanto cuando un objeto es creado, porque a fin de cuentas es una función, JavaScript, su motor, por defecto, agrega una propiedad llamada property a esa función. El prototype o prototipo es en realidad un objeto que se denomina también prototype object. Y este prototype object posee una propiedad de tipo constructor por defecto. Este constructor lo que hace es apuntar a la función en la que fue declarado el prototype. Redefiniendo un poco lo que acabo de decir, básicamente cada vez que yo creo, en este caso una function, JavaScript va a agregar un prototype, una propiedad llamada prototype a esta función. Esa función prototype posee un constructor y ese constructor apunta a esta function, es decir que hay como un enlace desde la function al prototype y del prototype al constructor de la function. Esto me permite que a través del prototype, que va a estar asociado a esa función, yo pueda agregar propiedades y métodos a esa function. Es decir, a través del prototype yo puedo cambiar la estructura de la función original, en este caso de la clase. Esto es una gran flexibilidad que nos permite JavaScript aplicar a nuestro código, como también así puede ser un peligro bastante grande, dado que puedo desarmar o puedo romper estructuras que ya fueron definidas previamente, como podrán darse cuenta. Para entenderlo un poco más, veamos el ejemplo a continuación. Una vez que yo declaré la clase employee, a la cual le definí un employee ID, un first name, un last name, definí los tres atributos que reciben los tres valores y luego definí un método llamado fullName que retorna la concatenación del first name y el last name. Finalizada la definición de esa clase, estoy haciendo una declaración donde digo que employee, es decir, la clase employee, su prototype va a tener un getEmployeeID que va a ser una function que va a retornar el employee ID. Entonces, lo que voy a estar haciendo es, una vez que ya fue definida esta clase, a través del prototype le voy a estar agregando un nuevo método que se va a llamar getEmployeeID y que va a retornar el employee ID. Por lo tanto, ahora nuestra clase employee va a tener tres atributos, pero va a tener dos métodos. Declarando las funciones como FunctionPerson o varEmployee igual function, como vimos anteriormente, nos permite declarar ahora nuestros objetos de una manera más intuitiva. Como podemos ver a continuación, para poder crear un objeto de tipo employee, basta con hacer varEmployee o letEmployee igual newEmployee y luego puedo ir dándole valores a cada uno de sus atributos. Si quisiera recorrer las distintas propiedades, las distintas properties de mi employee, puedo realizar un for donde digo que for property name in employee, es decir, para cada employee me va a devolver el nombre de la propiedad, y puedo hacer un console log del nombre de la propiedad y haciendo employee su property name puedo mostrar también el valor de esa propiedad. Básicamente puedo hacer que esta clase se comporte ni más ni menos que como si fuese un arreglo asociativo, donde cada uno de los índices son el nombre de las propiedades y donde el valor es justamente el valor que le asigné a ese atributo. Ahora bien, a partir de ECMAScript 2015 ES6,
se agrega la palabra reservada class, que posee una sentencia de tipo constructor, lo que nos permite declarar clases de manera similar a otros lenguajes de programación. De esta forma, nosotros podemos declarar de una manera más intuitiva nuestras clases y trabajar de una manera un poco más cómoda o más similar justamente a otros lenguajes de programación. Si vemos los cambios que se realizan a partir de esta versión de ECMAScript 2015, para declarar una clase basta con utilizar la palabra reservada class, person, definir un constructor, first name, last name, age, voy seteando los valores, e incluso para crear un método, en lugar de tener que repetir de nuevo la palabra function y asignársela a un atributo, basta con escribir en este caso full name entre paréntesis, retornando los valores concatenados, y ya con eso estoy creando mi método para la clase person. Como veremos, o como vemos, mejor dicho, es mucho más intuitivo que el ejemplo anterior. Para el caso de los setters y getters, también se proporciona una mejora en su declaración. Podemos utilizar un set age, que recibe un valor para age, y le asigna al atributo age el valor age. Y lo mismo para un get, donde no voy a recibir parámetros por supuesto, y simplemente voy a retornar el valor del atributo. Por convención, lo que hacemos es utilizar un underscore cuando estamos hablando de atributos que deberían ser privados, ¿sí? Porque los vamos a reemplazar por un set y un get que van a ser los accesores, por así decirlo, públicos de ese atributo. Vamos a ver con un ejemplo en el siguiente vídeo que justamente declarar this._age no hace que _age o underscore age sea privado. Por el contrario, sigue siendo público. En ECMAScript 2015 no existen los modificadores de acceso de tipo public, private o protected. Con lo cual tenemos que hacer algún tipo o utilizar algún tipo de convención que nos haga entender que cuando quiera trabajar con el age, todo lo que es underscore lo voy a tomar como si fuese algo privado y voy a usar en realidad sus accesores públicos. Insisto que vamos a ver un ejemplo de esto en el siguiente video. Cuando queremos aplicar herencia, vamos a utilizar extends. Extends nos permite, en este caso, que student extienda de person, o dicho de otra manera, que student herede de person. En el caso de la utilización de super, nos permite justamente invocar a la clase base o el base. En el ejemplo que tenemos acá, decimos que student extiende de person, el constructor de student recibe first name y last name age, hasta acá son los mismos valores, los mismos atributos que necesita person, y le agregamos un student ID. Como first name, last name y age pertenecen a person, entonces digo super de first name, last name y age, es decir que el constructor de student llama al constructor de person pasándole sus valores. Y nos resta asignarle un valor a student ID que es propio del student. Por lo tanto, this.studentID igual al studentID. Para poder trabajar con los objetos, ahora simplemente hacemos var_person igual newPerson, pasando sus atributos, y lo mismo para student, donde hacemos newStudent y pasamos los valores de los atributos. Podemos usar el console log, podemos llamar también a los métodos. Y un apartado importante que estamos mencionando acá es que justamente utilizar los gets y los sets nos permite invocar a esos get y sets como si fuesen justamente atributos y no métodos. Es decir, puedo prescindir de los paréntesis. En el próximo video vamos a ver justamente algunos ejemplos de cómo trabajar con objetos, distintas formas de instanciar objetos, luego utilizar las clases. También es importante aclarar que cuando veamos TypeScript a partir del apartado justamente de Angular,
vamos a ver una similitud con esta forma de declaración que tenemos en pantalla, pero con algunos improvements o mejoras, ¿sí? Que va a hacer que nuestra programación orientada a objetos sea mucho más intuitiva y a la vez más similar todavía a otros lenguajes de programación, donde incluso vamos a encontrar modificadores de acceso para permitir declarar lo que es private y public, etc. Nos vemos en el próximo video para ver un ejemplo de uso de programación orientada a objetos en JavaScript. Chau.